Bueno, hoy vamos a explicar el ejercicio puesto en la actividad de la clase pasada. Es un ejercicio, un único ejercicio que quedó ese día para que ustedes pudieran trabajarlo guiándose con el video que se les envió. De pronto me di cuenta de que algunos tenían dificultades, entonces tomé la decisión para esta clase explicar dicho ejercicio para que a ustedes les quede un poco más claro el concepto. Recuerden que estamos entonces en el tema de la ley de senos y cosenos para solución de triángulos oblicuángulos. La situación del problema consiste en lo siguiente. En la gráfica o fotografía, ustedes pueden observar, ¿sí?, que hay un paisaje en donde esta zona es selvática. Se supone que esta es la orilla de este río y esta es la otra orilla del otro extremo del río. Esto también es un paisaje, ¿sí? Una selva. Entonces, lo que se quiere conseguir es que dos postes ubicados a este extremo del río, ¿sí? Lo que se quiere hallar es la distancia entre esos dos postes. ¿Qué distancia hay entre estos dos postes? Y un topógrafo o un ingeniero se hizo en esta orilla y referenció dos puntos, ¿sí? Este punto y este punto lo referenció, y con un teodolito, que ya expliqué qué era, qué instrumento es, marcó ángulos dirigidos a los postes. Desde este punto colocó su teodolito, visualizó el poste de 2 y marcó los ángulos con respecto al otro punto que marcó en este extremo, porque él se encuentra acá y en este extremo él se puede movilizar, más en este extremo no, porque no puede pasar el río. Pero él sí puede observar los dos postes desde este punto. El teodolito tiene una mira aumentada, una visual aumentada, entonces él puede trazar estos ángulos con el teodolito de poste a poste y con respecto al otro punto que se ubica acá. Entonces primero se ubicó acá, después acá, y referenció todos los ángulos que tenían el trazo entre poste y poste. Bueno, esa es una descripción de lo que nos está dando el ejercicio, ¿sí? El dibujo. La distancia entre los dos puntos que él toma como referencia a este lado de la orilla del río es de 50 metros, ¿sí? Eso nos dice. Y los ángulos que él referenció, entonces tenemos aquí un ángulo de 40 metros, de 40 grados, perdón, uno de 68 grados a este extremo, uno de 45 y uno de 55. Ustedes pueden ver la fotografía que les envié, ¿sí? La situación está pues volteada, pero la podemos organizar horizontal para que ustedes vean la situación problema, ¿sí?, de una forma mucho más clara. Esa es, digamos, la representación. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tratar de, a partir de nuestra gráfica, ¿sí?, de esta figura que se forma, tratar de sacar los componentes triangulares que nos sirvan para poder llegar al fin primordial, que es hallar esta distancia entre los dos postes. Entonces, como en el video anterior, vamos a ver que los componentes que a mí me sirven son tres. Son tres triángulos, que se nos forman acá y que nos van a servir. Tres triángulos, perdón. Entonces, vemos que el triángulo 1 lo podemos denotar como la distancia desde este poste 1 hasta este punto de referencia hasta el otro punto de referencia. Entonces, miren este primer triángulo. Este primer triángulo, ¿sí?, lo podemos llamar el triángulo 1. Todo este primer triángulo. Y si ustedes observan acá, ese dibujo, esa representación que tengo acá generalizada, una representación de la situación, aquí yo ya la llevo a una figura geométrica. Entonces miren que aquí está el poste 1, el poste 2, y aquí están los otros dos puntos de referencia que están al otro lado del río. O sea que aquí yo puedo poner datos. Aquí son 50 metros, esta distancia, está el poste 1, poste 2. O sea que este triángulo 1 lo marqué aquí. Miren, este es el triángulo 1 que voy a tomar como referencia para poder resolver el ejercicio. Es lo primero que debo hacer. Ahora miremos qué otro triángulo nos va a servir para referenciar. Entonces miremos que el otro triángulo que referencio es el que se da con respecto al poste 2
este punto de referencia y este punto de referencia. O sea, todo este triángulo que se me forma aquí, lo voy a llamar el triángulo 2 y es importante resolverlo porque ese triángulo nos va a servir a lo último para hallar esta distancia. Entonces, miren otra vez la figura geométrica total, ¿sí? Y el triángulo 2 viene siendo todo este. Este es el triángulo 2 que voy a referenciar para poder trabajar. Entonces, aquí estoy denotando los triángulos solitos para que ustedes no se me compliquen. Por último, necesito un triángulo que me abarque el lado que me corresponde encontrar, allá. Entonces miremos que el triángulo que tiene ese lado que necesito para hallar, que es lo que me están pidiendo, viene siendo este triángulo. Observen, este grande de aquí. Entonces, este triángulo grande que ustedes ven aquí, lo vamos a llamar el triángulo 3. Y si ustedes observan aquí en la figura geométrica de la situación, van a ver que ese triángulo 3 es este de acá. O sea, es de aquí a aquí y a este punto. Entonces ahí tenemos los tres triángulos extraídos de la situación problema, ¿sí? Ya en forma geométrica. Ahora, para que les quede más claro todavía, a partir de esta figura geométrica solamente voy a sacar los triángulos aparte, y eso fue lo que hice en este punto. Entonces este es mi triángulo 1, que es el que me interesa trabajar. Este es mi triángulo 2, que es el que me interesa trabajar. Y este que está aquí es mi triángulo 3, que es el que me interesa trabajar. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que aquí tenemos, ¿sí?, la distancia que necesito encontrar para solucionar mi problema, que es la distancia entre el poste 1 y el poste 2.